Hace una semana hicimos una encuesta aquí en el canal y le preguntamos a las personas qué religión profesaban. Y las estadísticas, que pueden ser verificadas por ustedes mismos, nos mostraron lo siguiente. El 45% de nuestros seguidores dijeron ser católicos. El 32% no profesaban ninguna religión y el 20% dicen ser cristianos. Y hago referencia a los tres primeros datos, pero la verdad me sorprendió que el 32% dicen no profesar religión alguna. Y cuando digo me sorprendió, es porque creí que las personas que no profesan religión en las estadísticas serían menos. ¿Por qué? Por la influencia histórica de las religiones en nuestros países. Y sea el momento, antes de continuar, decirles esto. Respeto las creencias indistinto de cada quien en lo que crea y lo que profese. Esa no es la razón del canal. Hicimos la encuesta solamente para verificar entre las personas que siguen este canal, queríamos saber a quiénes le estábamos llegando con nuestro contenido. Y en consecuencia, pues hacernos cargo de respetar lo que cada quien profese en su vida personal. Para mí es importante, para nosotros, para mis hijas también. Me parece importante saber con quién compartimos nuestras conversaciones, en qué creen. Y sea el momento para preguntarte cuál es tu idea de Dios, qué lees, cuáles son tus libros sagrados. Y obvio, dada la naturaleza de nuestros países, no era menos de esperar que los cristianos y los católicos pues estuvieran en los primeros lugares. Pero, en fin, por encima del tema de cristianos, están los que, o de los católicos, están los que no siguen religión alguna. Desde como yo lo veo, entiendo que los católicos son una parte de los cristianos. Simplemente los católicos siguen los parámetros de la Iglesia Católica. Y los cristianos, que, que se engloban en todas las personas, o comunidades o iglesias, son los que siguen las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret. Pero bueno, no voy a entrar a platicar sobre si una es mejor que la otra, si es peor, si sirve o no sirve, no es el tema. Considero que cada quien debe estar donde se sienta cómodo, donde se sienta libre, respetado, se sienta seguro y especialmente en paz consigo mismo y encuentre ahí las respuestas que quiera buscar. Pero me llama la atención el término sin religión, porque pudiera pensar que en ese grupo están, por ejemplo, los deístas, que son aquellos que pues no hacen parte del grupo religioso, pero creen en Dios, creen en una sabiduría universal, solamente pues que no dependen de autoridades, de iglesias o hacen o practican algunos ritos religiosos, hacen sus propios ritos. Obvio me hubiera gustado cuando se refieren a no tener religión, hacer claridad qué más ocurre en esa respuesta. Cuéntenme qué más ocurre cuando dicen no estoy en ninguna religión. Y si tú estás viendo este video y fuiste de los que respondió sin religión, ojalá nos contaras en los comentarios de este canal a qué te refieres cuando dices eso. Es posible que en este grupo estén, por ejemplo, los agnósticos, que en mi entender son los que no tienen una opinión sobre la existencia de Dios. Esta encuesta me llevó a pensar que realmente la diferencia es no en quién o en qué crees solamente, sino en cómo se cree, cómo crees. Y ahí es donde valdría la pena que cada quien se cuestionara y por favor se preguntara si en el cómo se cree le es suficientemente valioso para encontrarle sentido a su vida y desde ahí disfrutarla al máximo, porque es la idea, ¿no? En las distintas religiones vamos a encontrar doctrinas, ritos, diversas prácticas, congregaciones, lugares de reunión, templos.
interpretaciones del bien, del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, figuras simbólicas y, por qué no decir, pues, hasta objetos que son usados para las tantas ceremonias. Pero, ¿cuál es tu interpretación del bien y el mal, por ejemplo? De lo correcto, de lo incorrecto, de los ritos, de las ceremonias, si tú no tienes religión. ¿Cuál es la interpretación que tienes de esas preguntas? ¿Podrías contarnos en los comentarios del canal? Seguro que nos vas a ayudar mucho para que los demás puedan leer lo que tú piensas. Los católicos, los sin religión, los cristianos quieren contarnos cómo viven su espiritualidad, por ejemplo, los budistas, los que están en el judaísmo. Puedes contarnos, escribir, por favor, en los comentarios de este canal. Y hago estas preguntas solamente para que el contenido de esta reflexión adquiera forma con sus respuestas, no con las mías, porque el canal es de ustedes, no es mío. Se enriquece con sus respuestas. Seguro que luego de leer los comentarios que ustedes escriban, pues cada quien sacará sus propias conclusiones. Y por lo pronto, ese es mi interés con esta reflexión. Pero al desarrollar esta encuesta en el canal, me generaron también varias preguntas que también te las voy a dejar a ti para que me ayudes a responderlas. ¿Será que ser religioso nos ayuda a vivir mejor? ¿Cuáles son los recursos de que disponen aquellas personas que no están aferradas a creencias religiosas, pero viven, existen? ¿Será que nuestro cerebro nace religioso o se hace religioso? ¿A qué predisponen las religiones? ¿Se podría ser feliz sin Dios? ¿Qué crees tú? ¿De qué forma contribuyen las distintas religiones para dar sentido a la vida de los seres humanos? En nombre de las creencias religiosas, ¿cuáles han sido esos desaciertos que producen dolor y han producido dolor a uno mismo y a los demás? ¿Qué es lo que hace que las personas religiosas se resientan con otros? ¿De qué otra forma se puede buscar el bienestar, la calma, la paz y un buen vivir sin estar inmerso en religiones? ¿Cuáles pudieran ser esos rituales que también consigan una mente en calma, un cuerpo relajado y una renovación permanente del ser? ¿Qué se pudiera hacer distinto para aliviar el sufrimiento y no quedarse paralizado frente a las diferentes situaciones que agobian la vida de muchos seres humanos en este planeta? ¿De qué sirve la religión para la vida, por ejemplo? ¿Será que ser religioso sí te convierte en mejor persona? ¿Cómo influye la religión en la cultura de los países, de las sociedades, de las personas? ¿Cuál es la finalidad de una religión? ¿Qué es lo que te quiere decir una persona cuando se identifica y dice es que yo soy cristiano, yo soy católico? O te dice yo no profeso ninguna religión. O te dice soy budista, practico el islam, practico el judaísmo. ¿En qué se fundamentan los que dicen que las creencias religiosas ayudan a ser más feliz? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál sería una buena práctica de salud mental para recuperarse, por ejemplo, de las enfermedades, de los duelos o de esos problemas que a diario agobian a tantos seres humanos? Y dado que en este canal lo que se promueve es la indagación, la pregunta, la reflexión, te voy a invitar a esto, a cerrar los ojos, a respirar profundo, a estarte en silencio y desde ahí responder a estas preguntas que vengo haciendo. Y no necesariamente tienes que hacerlo ahora, te invito a que lo hagas después, pero desde la conciencia plena. Que, que, que pierdas el miedo a hacer lo que te gusta hacer, que con esta práctica pierdas el miedo a trabajar en lo que anhelas, a trabajar y a vivir como mereces vivir. Y cuando hablo de conciencia plena, significa estar presente
en lo que estás haciendo, en tomar conciencia de vivir, de respirar, tomar conciencia de comer, de dormir, algo tan elemental como caminar, conciencia al caminar, al pensar, conciencia al conversar y asumir desde ahí la responsabilidad de cada palabra que sale de ahí. Entonces busca un sitio, no tiene que ser ahora, pero busca después un sitio cómodo, cierra tus ojitos, cierra los ojos, inhala, exhala, entra tu respiración, obsérvala cómo sale y entra el aire por, por tus fosas nasales, cómo entra y sale el aire, cómo puedes sentir esas cosquillitas que ocurren en nuestro cuerpo y presta atención a la manera en la que respiras, cómo se mueve suavemente tu cuerpo, cómo queda ahí en la quietud, cómo puedes notar que tu estómago o tu pecho se mueven en la medida que respiras. Siéntate unos pocos minutos simplemente prestando atención a tu respiración suave. Vuelvo a insistir, no necesariamente tienes que hacerlo ahora, es solamente una idea, una semilla que quiero dejar en ti para que simplemente sentándote y respirando puedas responder a las preguntas que te he hecho y las que te voy a hacer. Y cuando tu mente comience a vagar y empieces a pensar en otras cosas y se quiera como ir, vuelve a centrar la atención en tu respiración. Cuando pongas en práctica la conciencia plena, por favor recuerda que tal vez no te salga tan natural, porque esto es una cuestión de hacerlo varias veces, de ir desarrollando la habilidad. Es una habilidad, la habilidad de la conciencia plena. Y puede ser complejo, como difícil al principio, porque no tienes la disciplina. Entonces date el tiempo para acostumbrarte a ello, para que tú mismo puedas verificar los resultados. Observa cómo los ejercicios se vuelven más sencillos y en la medida que vayas viendo los resultados, pues alégrate de esos pequeños logros. Y te puedo asegurar que si continúas practicando, te va a resultar más fácil concentrarte en cosas como el trabajo, las relaciones, o escuchar o simplemente vivir. Quizás comiences a sentirte más calmado y más paciente en tu vida diaria. Es posible que incluso notes que cuando pequeñas cosas o grandes cosas salen mal, pues ya las vas a poder manejar mejor. Pero y te estarás preguntando, César, ¿y qué relación tiene esto con la religión, que fue con lo que iniciaste la reflexión de hoy? ¿Qué crees que hay en esta práctica de la espiritualidad, en lo que te acabo de plantear de la conciencia plena? ¿Qué pasaría en tu vida si todos los días adquieres el hábito de mantenerte en silencio, así sea por varios minutos? Hay un proverbio chino que advierte lo siguiente: no hay que decir nada, porque no hay nada más importante que el silencio. Estamos alejados del ruido y cuando nos alejamos del ruido aparecen esas respuestas, esas preguntas que vengo planteando. Sin embargo, en la práctica parece suceder todo lo contrario en la sociedad de hoy, porque se subestima el silencio. Para algunos el tema es hablar y escuchar menos, moverse, correr, criticar más, juzgar más, culpar, comprar, enjuiciar a otros. Y creo que en un lugar silencioso una persona aprende a estar consigo misma, aprende a estar con ella, con su mente, con su corazón, con su cuerpo. Es ahí donde seguramente aprendes a escucharte. Y con lo que he planteado hoy, solamente te quiero recordar que no eres la primera persona. Atención, no eres la primera persona, ni serás la última que desea la paz interior y la felicidad. Sé que habrá muchas recomendaciones, vas a encontrar infinidad de recomendaciones, mas aquí, por lo pronto, la única recomendación es que busques dentro de ti, que ojalá encuentres tu propia quietud y en ese estado de quietud te pongas en contacto con el Creador, independiente de la creencia que tengas. Y como bien lo decía Carl Jung, tú no eres lo que te ha pasado. Tú eres
lo que decidas ser, en lo que decidas convertirte. Este es el cuadro de las estadísticas de la encuesta que hicimos en el canal. Aquí te lo dejo en la pantalla. Pero independiente de este cuadro, ¿cuál es tu sentir? ¿Será que la idea de que algo o alguien fuera de ti mismo te dará la paz y el amor que has estado buscando hace rato, buscándolo en otras personas, en otros lugares? Si crees en Dios, ¿cómo acercarte a Él para mantener una relación que te llene y que te sirva? Si te dices religioso, ¿cómo está el perdón a ti mismo y a los demás? ¿Cómo estás manejando y expresando tus emociones? ¿Cómo están los límites en tus relaciones con los demás? Sé que hoy fueron muchas preguntas, hoy de verdad que hice muchas preguntas, pero de eso se trata. Me encanta hacer preguntas. Por favor, sigue buscando por dentro. Buen coaching, dependiendo de lo que consideres felicidad y paz, yo creo que esta se acercará a ti y la percibirás cuando sepas en dónde encontrar la felicidad y en dónde encontrar la paz. No necesariamente en una religión, pero si la encuentras ahí, bienvenido. Abrazo fuerte, cuídate mucho, que sigas viviendo mejor en la religión que sea, en la más sana espiritualidad y que te sirva para cada día tomar conciencia de que te estás sintiendo un mejor ser humano.